Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ya sabe usted marcar el norte? Sí, bueno, lo intento no perderlo. O sea, usted ha visto estos Sí. programas. Porque, Sí, es que eso de... no hace así, sino así. Muy bien, está bien. Bueno, muchos de ustedes nos están siguiendo, saben de qué hablábamos la semana pasada. Estamos hablando de los mártires que se producen en la persecución que España, en la persecución que sufre la Iglesia en España durante los años de la que dura la República y la Guerra Civil. Uh-huh. Habíamos iniciado los primeros comienzos, que era la proclamación de la República, la quema de conventos, la proclamación de la República mayo, abril, la quema de los conventos mayo, y dejábamos iniciado, pero no nos dio tiempo. Hay otro momento antes de que llegue la sublevación, el lanzamiento, en el año 34, ¿no? Lo que se llama octubre del 34, ¿no? Algunos dicen que eso de revolución, bueno. No, es el golpe. Vamos a ver. La fecha es octubre del 34, ¿no? Y ahí ya por primera vez, porque ya aclarábamos el otro día, la última vez, que no había habido mártires en el tema de la quema de conventos, no hay ninguna muerte martirial, y aquí ya sí. Hablamos ya de 60 víctimas, de 60 por hablar personas. del proceso, por entendernos, es decir, elecciones municipales, golpe de Estado y se proclama la República. Uh-huh. Después hay unas elecciones constituyentes, ganan las izquierdas, por hablar en términos como se hablaba entonces, y en 1933 hay otras elecciones y ganan las derechas. Pero el Partido Socialista y las izquierdas no admiten ese resultado y dan un golpe, dan otro golpe, que eso es lo que se conoce como Revolución de Asturias, que no es una revolución, sino es un golpe de Estado que se pretendía que fuera en toda España. Que no solo fue en Asturias, hubo otros conatos. Eso es. Pero bueno, eso es lo que se conoce como la llamada Revolución de Asturias. De hecho, detienen al presidente de la Generalitat, o sea que la cosa es mucho más confusa, eso ¿no? Es. Pero ni se centra solo en Asturias, pero bueno. A lo que a nosotros nos interesa es que en el programa anterior decía usted que en 1931 solo se queman conventos, que no hay víctimas, pero que en 1934 ya hay víctimas. Y ahora ya le dejo a usted. Además ha sido un desarrollo ya de, volvemos a utilizar la expresión, de persecución, ¿no? contra la Iglesia durante todos esos años, ¿no? Y hablamos de un periodo mucho más largo, claro, todo el año 30 y todo el año 31, porque ¿qué ha pasado ahí de mayo? Por decir cosas significativas? No, durante todo ese tiempo, se empiezan a hacer una serie de leyes, pues para que se cumplan, pues el tema expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas. No llega a haber una desamortización, pero bueno, está ahí latente con cosas materiales. Leyes contra la escuela católica, no solo contra los jesuitas a los que se les expulsan, sino con otras órdenes que se dedican a enseñar, poniendo muchísimas trabas para pues que tengan que cerrar y que no puedan enseñar y por lo tanto enseñar la fe. Con el tema de los cementerios también decíamos, ¿no? el que se hagan entierros civiles y que se deje de enterrar por la Iglesia, ¿no? O sea, las leyes. ¿Cómo? El que se entierra de forma civil, ¿no? Por eso que cuando el querido ministro Bono salió con lo de las comuniones civiles, pues es que nunca han inventado nada, si son cosas que llevan arrastrando desde siempre, ¿no? El no dejar de celebrarse, ¿no? Entonces hay un episodio nosotros en un pueblo de una niña que se muere y pasearla por el pueblo en la caja con el puño en alto, una niña muerta, con el puño en alto fuera de la caja por todo el pueblo, ¿no? O sea que, bueno, pues ya está, eran las cosas que suceden, ¿no? Entonces, que no se pase por la iglesia, ¿no? Que se vaya al cementerio y ya está. Con el puño en alto. Con el puño en alto. Y luego descristianizarlo todo, ¿no? Como digo, pues porque ahora pues se ha hablado en algún sitio, me parece que ha sido en el cementerio de Valencia, de tapar una imagen de la Virgen de los Desamparados con una cortinilla. Entonces, cuando eres católico, quitan la cortinilla. Que no es católico, cierran la cortinilla, ¿no? Eso ha sucedido hace poco en el cementerio municipal de Valencia, que luego eso, como es municipal, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero es que entonces llegan a arrancar las cruces de los cementerios, ¿no? Arrancar que no de las tumbas, sí, que no se viera esa presencia, ¿no? O sea que de forma violenta y de forma legislativa, durante todo ese periodo, pues se lucha contra la Iglesia de una manera clara, ¿no? Por arrancar del paisaje, cosa que es arduo difícil, ¿no? Pero vuelvo a esa cita, ¿no?
a que se termine. Aquí se ha terminado con el culto católico, ¿no? Eso es lo que durante todo este tiempo su objetivo se busca. Acabar con la Iglesia, decíamos en el otro... Y sus necesidades. Acabar con la Iglesia y sus necesidades. Bueno, y por lo visto en Asturias se encuentran no solo con Iglesia, sino con algún clérigo que les estorba. Sí. ¿Cuántos mueren? Con los seminaristas, ¿no?, del seminario de Oviedo, pues hasta 60 personas, ¿no? Y es muy conocido, además porque están canonizados, un grupo de hermanos de la Salle. Sucede a día de hoy, hay congregaciones, incluso el Opus Dei, por ejemplo, tienen colegios en zonas, hablemos, si sigamos con el lenguaje coloquial, de ricos, para luego poder tener colegios gratuitos en otras zonas, o mantener colegios en misiones, ¿no? Y entonces, pues, las grandes órdenes lo han hecho siempre así. A lo mejor tenían un colegio en la ciudad de Santander, ¿no?, y luego estaban en el peor barrio, pues, atendiendo, pues, a todos esos niños, ¿no? Y en Asturias pasaba igual. A punta de pistola ya en el cementerio de Turón, que es un pueblecito de un valle de Asturias, les dicen, os matamos porque enseñáis la fe a nuestros hijos, ¿no?, porque les enseñáis la doctrina, ¿no?, y además de leer y de todo lo demás, ¿no? Pero como les enseñaban la doctrina, entonces es un claro testimonio el de los mártires de Turón. Además toda la historia es muy bonita porque entonces los hermanos de la Salle no son sacerdotes, por lo tanto no celebran misa y no confiesan, y mueren con un pasionista, el padre Inocencio Canoura Mora, que era pasionista y estaba además, porque era primer viernes de mes y se había quedado a confesar a los niños del colegio, con lo cual matan a los hermanos de la Salle y al padre pasionista, ¿no? O sea que todo está envuelto, vamos, en un... ¿Cuántos mueren ahí? Son 7 hermanos de la Salle y el pasionista. Entonces, digo, todo eso envuelto en un gran problema social, ¿no?, y político, ¿no? Y les matan porque... Un religioso que está cuidando los primeros viernes de mes, ¿no? Y unos hermanos que atienden la formación de esos niños, de los mineros pobres, o sea, en ese momento en Asturias, de lo peor socialmente, económicamente, ¿no? En primera línea, ¿no?, como nos dice en estos años el Papa, ¿no?, en esas periferias, pues ya estaban en esas periferias los hermanos de la Salle, ¿no? Y luego, pues el padre pasionista igual. Ya. Decía usted en el programa anterior que para declararles beatos o santos, además de saber que les han matado, hay que tener pruebas de que les han matado por la fe. En este caso... Queda clarísimo, ¿no?, tanto por el trabajo que tienen en la docencia y porque en las actas martiriales, que se llama, que es todo lo que recoge los últimos discursos, hay muchas veces... Pero bueno, ¿eso quién lo cuenta o quién lo ha visto? Pues a veces, claro, te tienes que poner hace 85 años, ¿no? 85 de la República, va a hacer 80 años ahora en el 2016, hace 80 de los mártires del 36, pero entonces 85 de la República, bueno, pues hasta el 34, ¿no? Y pues porque a lo mejor el único que conducía era uno de la parroquia, al que se le obliga a ir con el camión, que se queda agazapado el porcito de la cabina, a veces incluso con los focos, entonces claro, todo, no hay luz eléctrica, ¿no? Entonces alumbrando para poder hacer el fusilamiento, ¿no? Y que ha oído todo desde que han salido, ¿no? O sea que luego hay documentación en esas actas martiriales que hasta la última palabra que se dice, ¿no? Bueno, no adelantamos, pero el caso de la hermana, una hermana de San Enrique de Osó, que está beatificada, la beata Mercedes Prat y Prat, que la matan con otra, a la otra ni la tocan, ¿no? Ni un solo disparo, ella cae desvanecida del susto, claro, del fusilamiento, pues, y cuando se da cuenta no tiene ni una sola herida de bala y se marcha, la otra queda muerta, y entonces por eso que hasta incluso de esa manera, ¿no?, hay testigos absolutamente fidedignos, o sea, que la Iglesia no, de hecho se ve la dificultad, claro, es verdad que estamos hablando de 1500 beatificados y los primeros santos, estos del 34, ¿no?, pero se va muy despacio porque se investiga todo, ¿no? Pero eso, la delicadeza y a la vez la hermosura, ¿no?, del testimonio hasta la última palabra, para morir diciendo nosotros os perdonamos, en el nombre de Dios os perdonamos. Ellos mueren perdonando. Ellos mueren perdonando, ¿no? Y por eso todo eso queda recogido, ¿no? Como digo, a veces ya en las pocas horas, porque ellos están muy pocas horas detenidos y enseguida se les lleva al cementerio de Turón y ahí se les fusila, ¿no? Y se les entierra y ya está, ¿no? Entonces, luego porque a veces incluso hay declaraciones de los mismos que han matado a estas personas, ¿no?
a veces porque iban a las tabernas, aparte de estar endemoniados, pues uno tiene que estar un poco trastornado mentalmente para hacer eso, ¿no? Entonces, ir después a beber a las tabernas, y en las tabernas, pues a veces la dueña de la taberna, del bar, pues relatando lo que les había escuchado cuando habían ido el día del asesinato, contando este y aquel otro detalle, ¿no? Entonces, luego en la recogida de datos, ahí hay una tarea importantísima que yo siempre quiero agradecer a los sacerdotes, a los religiosos, a los que testificaron en los primeros años. Todo el trabajo que se hace en los primeros años es fundamental. En los primeros años me refiero después, ya cuando viene la paz y ya se empiezan los procesos de beatificación, porque era gente que lo había vivido, claro, eran testigos de primer momento, ¿no? A veces incluso hay mucha testificación de los propios asesinos. Ya, nos quedan 63, porque si son... No, 53, ¿no? Eran 60, sí. Nos ha dicho. Clero diocesano de la diócesis de Oviedo, y los seminaristas, un grupo grande, no recuerdo ahora, son casi 30 y pico. ¿Los seminaristas qué son? Pues, chavalotes. Chavales que estaban pues un poco como la famosa historia que conoce todo el mundo de los mártires de Barbastro. Bueno, pues pero esto es menos conocido. Los benedictinos, pero me refiero por las edades, ¿no? Los benedictinos del Puello, grupos que hay de... No, digo Sí, pero que me refiero que es todo lo mismo, ¿no? Muchachos que estaban estudiando, que muchas veces no vuelven a sus casas, en este caso en Oviedo. Bueno, por supuesto, la quema de la Catedral de Oviedo, la Cámara Santa, destrucción de patrimonio, ¿no? Pero que todo el envoltorio, ¿no? Y marcado, pues eso, pues unos muchachos que están estudiando, que les pilla un poco por sorpresa todo, y que no les da tiempo ni ir a casa, porque además eso fue muy rápido, ¿no? Fue muy pocos días todo la persecución, vamos, en los primeros días, que saliendo por las calles del seminario y fusilándoles por la espalda, ¿no? O sea que, claro, ensotanados, ¿no? Entonces ya se llevaba la tonsura en los clérigos, a los seminaristas pues se les veía, ¿no? Por el traje talar, ¿no? Y sin más, ya está. Pero sin más, es que de menos de 20 años. No se puede tener ningún argumento ¿por qué? Pues porque todo lo que huela a cirio, que era una expresión muy de ese momento, pues hay que suprimirlo, ¿no? Entonces esos jóvenes que incluso hay a veces en declaraciones, por ejemplo con esto de Barbastro, que se les quería reeducar, ¿no? Pero a veces ni se intenta, pues se les mata y ya está. Pues porque se van a reproducir, ¿no? El sacerdote no se reproduce físicamente, pero sí que reproduce por el Evangelio pues la fe, y entonces hay que suprimirlos, ¿no? Entonces no hay más, no hay explicaciones. Se les mata. Son seminaristas, van a ser curas, pues hay que matarlos. Y ya está. Esa es la persecución. Pero no habíamos quedado que al seminario van los pobres. No habíamos quedado que era un periodo de libertades. Bueno, bien. Sí, no, eso es para hacer un estudio, ¿no? Claro, ¿no? Siento referirme a lo de Barbastro otra vez, pero porque es lo que más trabajado está, ¿no? Y son todo de familias pobres, no lo siguiente, ¿no? O sea, de cada 10, a lo mejor era una familia más pudiente. Claro, sí. Pero es que España estaba en ese momento así, o sea, que no es que tampoco buscaran entre los pobres, sino que era el ambiente generalizado. Representaba lo que era la Pero que eran española. Familias de campesinos, familias de gente absolutamente sencilla, sin ningún nivel económico, y más bien pobres, que normalmente estaban becados, y que la familia hacía un gran esfuerzo a veces, pues mandando comida al seminario o con algún tipo de ayuda que podían tener, pues porque, pues eso, por lo que producía el campo, y podían mandarles para darles de comer, ¿no? Pero eso, gente humilde, absolutamente humilde. Bueno, entonces tenemos los hermanos de la Salle más el padre pasionista, los seminaristas. ¿Nos queda alguien más en Asturias? No, y luego los sacerdotes, o sea, un grupo de sacerdotes que están todos. No, pero bueno, pues eso atendiendo a lo de siempre, ¿no? Parroquia, casa parroquial, en la misma iglesia, en la casa parroquial, se les saca, se les mata. Algunos estuvieron presos en algún edificio durante algunos días, fusilamientos masivos. El mismo, o sea, que por eso repito, ¿qué sorprende en el año 1936? Nada. Si ya habían estado haciendo experimentos. Ya. Lo que hacen es, el móvil siempre es el mismo. Más o menos tiempo en una prisión, a veces era la misma parroquia, en este caso ya digo es un edificio civil de la ciudad de Oviedo, y fusilamientos. ¿Juicio? ¿No hay juicio? Nada. O sea, es una condena a muerte por... Tenemos un juicio del año 36, de septiembre del 36, de un carmelita, por ejemplo, en la ciudad de Toledo. Una cosa cómica, que lo hacen un poco pues porque ya están diciendo que se habían pasado matando sacerdotes y a ver si podían presentar un juicio, ¿no? O el famoso Castelló, Francesc Castelló y Aleu, este químico de Barcelona, ¿no?
cuando ya se ponen nerviosos por las respuestas que está dando y dice, ¿usted es católico? Y pues haber empezado por ahí, pues claro que soy católico, ¿no? Pues ya está, ese es el argumento, o sea que no hay juicios, no hay ningún juicio. Por eso decía, normalmente el cliché es, estás en la parroquia, te sacan de tu casa y te matan en la puerta de la parroquia, o a lo mejor te llevan al cementerio para evitar el camino de tener que arrastrar el cadáver, como sea, pero ya está. Y a veces es que no hay ni discurso, ¿no? O sea, a veces, otra vez me voy al 36, en Fuensalida, el presidente de la Acción Católica le dice a su madre, abre el negocio para que vean que no hay ninguna afiliación a nada. Sabemos que está leyendo además el ABC en la puerta y le matan. No dice viva Cristo Rey. No. Bueno, pero lo ha dicho todo antes. Ha sido un apóstol en el pueblo y es el presidente de la Acción Católica y le matan por ser el presidente de la Acción Católica. Se acabó. Entonces, no hay ningún juicio, por supuesto. Ni lo hubo en el 34, ni lo habrá en el 36. Todo lo que se hace son pura comedias, eso, pues para justificar. Ya. Bueno, hablaba usted antes también de Asturias, de esa persecución contra las cosas. ¿Qué ocurrió en Asturias? Por supuesto, lo más famoso, aunque hay fotografías pues de la ciudad ardiendo, ¿no? de otras iglesias y de otros templos, pero la catedral de Oviedo, donde está la Cámara Santa, ¿no? Pues como eran mineros, la Cámara Santa es el lugar... Para alguien que nos escuche desde Nueva Zelanda, pues un lugar al que hay que visitar, porque en la catedral... ¿Nueva Zelanda? Que se vengan, porque está el paño... Por internet seguro que se ve la Por cámara. eso lo pueden ver todo, está el paño que cubrió el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y hace muy poco, hace menos de un mes, se han hecho unos estudios comparativos con que coincide con la sábana santa, el grupo sanguíneo, es una reliquia de primer orden de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y se salvó y se conserva en la Catedral de Oviedo. Pero, por ejemplo, según ¿Por eso se llama la Cámara Santa? La Cámara Santa, porque es un lugar donde se contienen muchísimas reliquias, que muchísimas se pierden por el incendio, ¿no? En Asturias hay muchas minas, hay mineros, y con dinamita directamente pues hacen saltar la cámara. O sea que en otros momentos... ¿Dinamitan la Cámara? En otros momentos se roba para vender, que eso se dio muchísimo, pero aquí dinamitan la Cámara Santa, la hacen saltar por los aires, ¿no? Y la Catedral de Oviedo se quedó muy deteriorada. Hay fotografías de antes, de después, y sobre todo fotografías, como digo, de la ciudad, pues con varios incendios, con columnas de humo, ¿no? Como decíamos antes en el programa anterior con lo del 31, incendios en donde eso, a la vez que se está matando, se está queriendo hacer desaparecer la presencia. La presencia se hace desaparecer, pues eso, pues quemando los templos para que no exista, ¿no? Pero el más significativo es este de la Catedral de Oviedo. Y queda, como dice, en mal estado. La catedral, la parte esta de la Cámara Santa desapareció. Y luego se recuperaron algunas cosas, pues porque me imagino que las habrían puesto a refugio, o estarían, pues muchas veces en la Catedral de Toledo, por ejemplo, hay cosas que están a la vista que no son los originales, se conservan en otros sitios, ¿no? Entonces, claro, precisamente por si hay incendios o aunque sean fortuitos, ¿no? Y entonces, pues cosas que se tenían en otro lugar, pues se volvieron a exponer, pero muchísimo se perdió. Entre otras cosas, aunque bueno, aquí entra el no creer y la fabulación, ¿no? Pero nosotros tenemos una fiesta muy bonita en Toledo, que es la fiesta de la Descensión, el 24 de enero, que la Virgen Santísima bajó a los cielos a visitar a San Ildefonso. San Ildefonso es el arzobispo de Toledo, eso es espectacular. Hay que ir a Toledo también, los que sean de Nueva Zelanda o de Cincinnati, hay que ir a Toledo. ¿Usted es sacerdote? Yo soy sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Sí. No me había dado cuenta. Y allí nos ordenó don Marcelo, en la Catedral de Toledo. Cuando la Reina del Cielo puso los pies en el suelo, en esta piedra los puso, de Besalda tened uso para vuestro mayor consuelo. Entonces, bonito, repita. Hay una piedra donde, según la tradición, puso sus plantas la Virgen y esperó a San Ildefonso, que venía a celebrar misa. Cuando la Reina del Cielo puso los pies en el suelo, en esta piedra los puso. De Besalda tened uso para vuestro mayor consuelo. Y está totalmente horadada, está dentro de la catedral. Es otro tema para otro programa distinto de este que estamos tratando. El templo cristiano católico de Toledo desaparecerá cuando vengan nuestros hermanos musulmanes, lo hacen desaparecer, ¿no? Y después el rey Fernando el católico, San Fernando, volverá a recuperarlo para el catolicismo y sobre él se levantará. Entonces se encuentra esa piedra y ahí está colocada, ¿no? Entonces, bueno, San Ildefonso llega, San Ildefonso es el gran defensor de la Virgen María. Hay tratados que se conservan, ¿no? Y entonces cuenta Gonzalo de Berceo que acudió una mañana a la Santa Misa y se encontró con la Virgen, que le regaló una casulla, dice, de hilo no bordado por mano humana, sino por ángeles. La tradición decía que esa casulla se conservaba en la Cámara Santa de Oviedo y desapareció.
Bueno, como hemos ido de la Cámara Santa a Toledo, de la mano de la Virgen, muy bien. Muy bonito. Yo no sé si nos quedan más cosas. Bueno, se presenta el ejército. Nos queda muy poquito tiempo. Se presenta el ejército y acaba con... Por dejarlo cerrado. O sea que, como siempre, la cuestión social, política, ¿no? Entonces se presenta el ejército y se acaba la sublevación. El famoso abuelo del presidente Zapatero de España pues está ahí al frente de ese pequeño ejército que acaba con ese conato de revolución por no querer aceptar los resultados y electorales y todo el lío que conlleva todo eso. ¿Cuándo se canonizaron estos mártires? Estos fueron los primeros. Estos fueron los primeros canonizados hay que rezar a los mártires, hay que encomendarse a ellos para que los canonicen. Tenemos muchísimos beatos, pero muy pocos canonizados. En el año 1999, que fueron los primeros. Perdón, usted distingue entre beatificado y canonizado. Y canonizado, sí. Nosotros no necesitamos milagro, nosotros, me refiero al postulador de mártires, no necesita milagro para la beatificación. Solo con demostrar el martirio, su muerte martirial, ya le lleva al cielo. Y entonces la Iglesia no reclama un milagro para la beatificación que se reclama para los procesos de virtudes. ¿De acuerdo? Toda persona que no muere mártir, que son todos los demás, y de los cuales se abre un proceso, una de las cosas que se pide es un milagro para llegar a la beatificación, ¿vale? Para llegar a la canonización se reclama un milagro para todos, los de virtudes, los que han muerto por virtudes, los que se hacen las causas por virtudes y los que se hacen las causas por mártires, ¿no? Entonces hay que rezar y primero hay que encomendárselos en esta hora grave que seguimos viviendo en España, hay que encomendarse a nuestros mártires que dieron su sangre, que a veces esto también cuesta decirlo, porque España fuera católica, ¿no? Y morían gritando viva Cristo Rey y viva España católica, ¿no? Los mártires de Barbastro, que eran catalanes de nacimiento, mueren poniendo en la papeleta de chocolatina viva España católica, pues mueren por derramar su sangre porque España fuera católica, ¿no? Y a ellos hay que encomendarnos y hay que pedirles pues que intervengan en nuestros milagros, en nuestras enfermedades, pues para que curen a nuestros enfermos y para que hagan milagros y así la Iglesia los conozca de forma universal, ¿no? Pero este grupo fue canonizado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II en el año 1999. Y son beatos. Son santos. Los mártires de Turón son santos. O sea que ya son... Los hermanos de la Salle y el Pasionista son santos, son los primeros santos de la persecución religiosa. Porque además después de beatificar se les ha reconocido... Hubo milagros, sí. Los beatifican en el 89 puede ser, o en el 87 y los canonizan en el 99. Ya. O 91 y 99, no recuerdo, pero los canonizan en el 99. Y es lo que nos da pie a todos a poder decir que la persecución no se ciñe, ¿no? Que no hablamos, repito, de mártires, decíamos el programa anterior, de mártires de la guerra civil, no. Porque estos que ya son santos son mártires de la persecución religiosa. Algunos se atreven a decir de la gran persecución religiosa 1931-1939. Y precisamente, además, junto con ese grupo, se beatifica a otro hermano de la Salle y canoniza al hermano Hilario Barbal, que tiene una carta preciosa a su madre, en el año 1937. O sea que el grupo de santos primeros, luego vendrá San Pedro Poveda, pero el grupo de santos de este periodo, ninguno es del 36, son del 34 y del 37. Un dato curioso. Bueno, pues ahí está. Yo creo que ha quedado muy claro toda la persecución religiosa de 1934. Quedamos emplazados porque queda la parte... Queda lo duro. Queda lo duro y lo duro y lo santo. Porque los mártires nos llevan a la santidad. Bueno, pues hay que venir al próximo programa, está claro. Esto se pone cada vez más interesante. Don Jorge, muchísimas gracias. ¿Promete usted que dentro de 7 días... Aquí estaré, si Dios quiere. Aquí estaré. Bueno, pues aquí estaremos nosotros y si ustedes tienen a bien, pues seguro que están al otro lado de la pantalla, acompañándonos, y por eso se lo tenemos que agradecer, porque además se lo dicen a ustedes, a sus amigos, y este programa cada vez lo ve más gente, da mucho gusto. A mí de vez en cuando me quitan el apellido, ¿no? Y dicen, adiós don Javier marcando el norte. Eso es un gozo. Es un gozo. Muchas gracias, queridos amigos. Agradecerles de nuevo su presencia, que nos sigan, y decirles que en reconocimiento a lo que ustedes hacen, nosotros nos pondremos a trabajar para que dentro de 7 días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.